Pinuzza, para hablar un poco de, bueno, cómo se encuentra actualmente la Cámara trabajando y además, bueno, sobre los proyectos en los que están trabajando. Buen día, diputada, ¿cómo está? La saluda aquí Pablo y Emiliano. Buen día, Otto, buen día, Emi, un saludo a la audiencia. ¿Qué tal, diputada? Muchas gracias por atendernos. Bueno, dentro de los proyectos en los que se están trabajando, están muy relacionados ahora, más que nunca, a esta segunda ola de coronavirus, ¿no? Sí, llevamos 2 semanas de sesiones en la Cámara, estamos en la instancia de conformación de comisiones, donde ya nos preparamos para debatir más a fondo los proyectos de ley, y son instancias, estas primeras, donde ingresan proyectos de declaración que por lo general son enunciados sobre determinados temas. Y en estas 2 sesiones que hemos tenido en la Cámara de Diputados han ingresado proyectos de declaraciones por parte de la oposición con algunos enunciados que por supuesto nosotros no compartimos, se refieren a manejo sanitario en la provincia, y hemos estado debatiendo esos proyectos de declaración. Diputada, entre este debate, entre estas charlas que se dieron con los diputados de la oposición, hubo una postura firme desde su parte, principalmente cuando se habló de testeos, cuando se habló del trabajo sanitario de la provincia, y también cuando se habló un poco con respecto a las vacunas. A mi punto de vista y a mi entender, tal vez algunos comentarios malintencionados por parte de los diputados de la oposición. Sí, lo hemos conversado también con ustedes. Creemos, y con mucho convencimiento del bloque, que el Poder Legislativo es un lugar donde hay que generar proyectos de ley que realmente produzcan cambios de fondo, ¿sí? Y muchas veces estos proyectos, como dije, de declaración, buscan más que nada un titular o hacer alguna presión que no lleva por parte de la Cámara un trabajo y una discusión de fondo donde uno puede argumentar y generar un texto normativo de peso. Entonces, cuando ingresan estos proyectos de declaración, que a veces quienes lo presentan lo hacen como sin intenciones, simplemente para sumar, en realidad no suman. Claro. Y muchas veces cuando tenemos un inicio de segunda ola como el que está en el país y en San Luis, por supuesto, uno tiene que apuntar a comunicar con responsabilidad y a tratar de no generar titulares que crean que esto se puede llegar a resolver en el corto tiempo. Por ejemplo, el tema de las vacunas o la solicitud de la compra de la vacuna al gobierno provincial es inviable hoy por hoy. Lo sabemos, hoy los laboratorios internacionales y los países que producen las vacunas están negociando únicamente y hasta la fecha con gobiernos nacionales. Claro, diputada, perdón, sí. Esto tiene que ver principalmente tal vez a un encolumnamiento de quienes responden al pollismo, ¿no? De colgarse tal vez de un titular y no de una realidad, porque ellos no son ajenos a lo que realmente sucede. No, y lo que nosotros le planteamos en su momento a este proyecto particularmente es que el gobierno de San Luis, en la figura de nuestro gobernador Alberto Rodríguez A, pero también en las gestiones que el Ministerio ha hecho para la pandemia, han sido por demás exhaustivas. Claro. La provincia ha adquirido todos los tratamientos que la ANMAT autorizó, suero equino, todo lo que tenía evidencia científica de que funciona, la provincia lo adquirió sin escatimar gastos. Claro. Todo el equipamiento médico, todos los tratamientos además más sencillos también han sido adquiridos, reforzados. Ya es un hecho. La cantidad de respiradores, adquirimos los cascos también, o sea, la provincia, lo escuchamos al gobernador el 1 de abril, destinó 2.600 millones para la pandemia, o sea, no ha habido un gesto de escasez por parte de nuestro gobernador. Entonces, cuando hoy le piden comprar vacunas, como si el gobernador alguna vez no pensó en los gastos para poder hacer frente y que los puntanos podamos estar mejor, siempre lo hizo, y en realidad ahí sí uno ve la mala fe, porque cuando tenés un gobierno que invierte en todo,
para poder hacer que la pandemia sea menos agresiva en la provincia. Y te están pidiendo algo que si pudieras lo harías, por supuesto, pero no podés. Hoy el escenario internacional está dado para que solamente los gobiernos nacionales negocien, pero por una cuestión lógica y de mercado internacional. Hay poca producción de vacunas, los estados nacionales han accedido a contratos y a licitaciones para determinadas cantidades de millones en escala que superan, por supuesto, lo que una provincia puede comprar de manera unilateral. Claro. Pero además, estos contratos todavía no han sido cumplidos por una cuestión de producción. Claro. Por supuesto que en unos meses, cuando haya otras, tenemos hoy por hoy 82 vacunas en proceso, hay 20 que ya están en fase 3, o sea que como todo es cuestión de meses para que la oferta mundial de vacunas sea otra y uno ya pueda tener otro panorama. Pero hoy por hoy, generar un titular donde le estamos pidiendo como si fuera una responsabilidad exclusiva del gobernador o una cuestión de voluntad, la compra de vacunas, y no ahí es cuando nosotros les pedimos frenemos, porque hacemos creer que esto es viable, y hoy no lo es a nivel provincial. Entonces, no es una solución para esta segunda ola. En el corto plazo es imposible que la provincia pueda acceder, porque inclusive accediendo a un contrato de esta naturaleza, la provisión de estas vacunas van a ser a fin de año o el año próximo, en el mejor de los casos. Claro, ¿sí? claro. Porque ahí está el cumplimiento, como decías, Fernanda, de todos los contratos que ya tienen los laboratorios del mundo con los diferentes países, primero, ¿no? Los que ya firmaron a fines del año pasado. Y después el país firmó, los convenios que hoy estamos recibiendo en el país fueron firmados muy anterior, meses previos a que empiecen a llegar las vacunas al país. Eso tiene, por supuesto, una lógica de funcionamiento que a veces... por supuesto, hay muchísimos temas en el medio que uno no maneja del todo en los tiempos, ¿no? Pero uno sabe que estos contratos se firman meses antes de que el proveedor empiece a entregar la mercadería, porque, bueno, obviamente hay cuestiones de mercado que las rigen. Y bueno, y en eso son los temas que les pedimos responsabilidad, porque uno lee ese titular y se ilusiona, ¿no? ¿A quién no nos ha tocado tener un familiar que atraviese la enfermedad o que lo hayamos perdido por esta pandemia? Y por supuesto que todos estamos golpeados y emocionalmente necesitados de que esto se termine, pero tenemos que comunicar con responsabilidad. Esto es un esfuerzo permanente de todos. Nos encantaría, por supuesto que nos encantaría que esto se termine, que haya más vacunas, pero no es una posibilidad en el corto plazo y tenemos que seguir cuidándonos. Y ahí es donde les pedimos que podamos comunicar o legislar con proyectos más de fondo, con proyectos que realmente sumen y no generen estos titulares que dan esperanza y que no dependan de la voluntad de un gobernante únicamente. Fer, cuando en este debate dejaste bien en claro también a la oposición y a estos diputados que trataron de chicanear algunas situaciones, hiciste referencia a los testeos en la provincia, a la masividad de testeos que se ven realizando en cada punto de la provincia. Me gustaría una pequeña reflexión con respecto a eso. Sí, bueno, este debate de la adquisición de vacunas fue la semana pasada, y esta semana tuvimos este otro debate que nos verían con agrado. Vuelvo a decir, son proyectos de declaración, no tienen una estrategia de fondo, no es un proyecto de declaración donde alguien ve algo bien, pero no dice cómo hacerlo. Entonces, bueno, partamos de que son proyectos de declaración donde, si bien tiene una fundamentación, por supuesto, no hay un cuerpo normativo que nos indique cómo, dónde, porque en este caso verían con agrado mayores puestos de testeo, y bueno, ahí habría que hacer otras propuestas vinculadas a esto. Pero bueno, en este proyecto de declaración, donde ellos verían con agrado que haya mayor cantidad de testeos, lo que conversábamos y tratamos de que se vea en el recinto, era que hoy, simplemente haciendo un análisis de los últimos 5 o 6 reportes, que todos son de público conocimiento y que están en todas las redes y canales de comunicación, estamos viendo que San Luis está testeando por día entre 4.200 y 5.700 personas por día. Entonces, lo que lo planteamos era, si hacemos un conteo rápido y usamos el piso, ni siquiera el techo de los 5.700, pues usamos los 4.200 casos diarios y lo multiplicamos por la cantidad de días del mes, estamos testeando a 120.000 personas mensuales. Eso es un tercio de la población testeable que la provincia tiene. O sea, por un lado, muy bien, pero
en estos casos nunca está bueno hablar de números relativos, sino absolutos, sino poder relativos. hablar de números relativos y comparar. Entonces, bueno, una de las tasas que se usa para comparar entre provincias y a nivel nacional es la tasa de testeo poblacional. Esa tasa te permite comparar a 2 provincias o a 3 o a la totalidad en cómo vienen los testeos. Y esa tasa, hay un gráfico que es de Pulido también conocimiento, esa tasa muestra San Luis, donde testea 2 o 3 veces más que cualquiera de las otras provincias de la Argentina. Claro, sí, y sí. Y al mismo gratis, por supuesto, no, obviamente, quizás tenés razón, Otto, en lo que decís, porque estamos muy acostumbrados a estas cosas, y San Luis tiene una campaña de testeo masivo gratuita, voluntaria, y no es un dato menor. En otras provincias, no solo que no es gratuito, como lo es en la provincia de San Luis, sino también que ya hoy, por la demanda, el personal de salud en otras provincias está testeando a aquellas personas que tienen a partir de 2 síntomas. Sí, claro. Si vos tenés un síntoma o no tenés síntomas, no te testean, ¿sí? Entonces, bueno, San Luis testea a los que tienen síntomas, San Luis, y además los que tienen síntomas, a veces se le practican otros testeos más rápidos para tener respuestas más inmediatas. Todos lo conocemos. Nosotros también estamos testeando a los asintomáticos. Y el último dato que le decía a los compañeros de la oposición, como para tratar de que vean que no es una cuestión de fanatismo, sino que uno trata de ser objetivo y ocuparse legislativo de lo que hay que ocuparnos, y los otros, bueno, está todo bien, pero chicos, sigamos la discusión a lo que hay que ir y esto dejémoslo de lado. Claro, las chicanas de lado. Claro, la Organización Mundial de la Salud, rápidamente, ¿qué te dice? Una jurisdicción testea bien cuando su positividad de su testeo ronda el 10%. ¿A qué voy? Hoy San Luis, si nosotros hacemos el cálculo sobre el reporte de ayer o el de antes de ayer, o los últimos 5, tomen el que ustedes quieran. Supongamos ayer más de 4.000, antes de ayer más de 5.000. Sí, ayer tenemos 4.070 creo y positivos 356. Si vos haces un porcentaje sobre eso, estás oscilando entre el 8 y el 12%. San Luis se mantiene en esas oscilaciones. Eso es una métrica internacional que te dice que una jurisdicción testea bien cuando la positividad de los casos detectados es esa. Es decir, que estamos yendo a buscar al positivo, ¿no? Vos hoy comparás otras provincias en la relación de testeos y positivos y están en una positividad del 30, 40, 50, 60%, ¿sí? Porque están buscando el sintomático. San Luis, al incluir al asintomático, está yendo a focalizar rápido al positivo, encapsularlo y tratar de ir frenando esta cadena de contagio, que es lo que nos termina después complicando el panorama. Entonces, estamos en los porcentajes que las organizaciones internacionales recomiendan y solicitan que quienes miden lleguen a esos porcentajes. San Luis lo mantiene hace mucho tiempo. Sí. Claro. Y cualquier persona esto lo entiende, fácilmente, ¿no? Pero bueno. También se entiende, la oposición presenta este proyecto porque manifiestan las demoras en la cola. Y bueno, en eso hay mucha parte de razón en que hay lugares que la gente recurre habitualmente por tradición a testearse, y hay otros lugares donde no hay. A mí me tocó el lunes pasado, yo me testeo con mucha frecuencia, y pasé por un lugar, había una fila enorme, y me fui a otro de los hospitales de la ciudad de San Luis, llegué y a los 5 minutos ya me estaba yendo de nuevo testeada a mi casa. Hay lugares que siempre están más solicitados, otros que menos. Por supuesto que la gente, ante el incremento de casos, salió a testearse, y al mismo tiempo ahí también tenemos que ser conscientes, y por eso también apelamos siempre a la responsabilidad ciudadana. Cuando uno ya le da el certificado de que es contacto estrecho de alguien, apenas eso sucede, uno no tiene que ir a testearse, porque sabemos que el testeo en ese caso va a ser probablemente un negativo, lo que no quiere decir que esa persona se haga positiva en los próximos 6, 7 días. Entonces, en eso tenemos que seguir las recomendaciones, que además nos llegan a todos en la aplicación. Nos llega un certificado cuando sos estrecho que te dice que te testeas el día 8, entonces hay otras personas que ante el miedo demás se testean el día 2, después al 4, después al 8, y tenés una persona que una semana se testeó 3 veces, y eso también habla de lo accesible, ¿no? Que están pero al mismo tiempo eso genera, por supuesto, demoras en las filas cuando apelamos al mismo servicio más veces las que está sugerido a hacerlo. Pero bueno, esos son comportamientos que la población lógicamente tiene al aumento de casos, y que tenemos que lograr
Bien. Que sepan que hay los hospitales de la ciudad, hisopan de 9 a 1, hay otros puestos que están hasta las 18 horas. Sí, es hay muy accesible, sí. Diputada, le queremos agradecer por su tiempo y la amabilidad de siempre de atendernos. No, por favor, que tengan un buen día, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, Fernanda Espinuzza, diputada provincial, hablando un poco acerca de, bueno, estas